Buenas tardes, vamos a dar inicio al primer módulo de Medicina Legal y Práctica Forense, dando comienzo con el concepto y definición y alcance de la medicina forense. Así que si analizamos esta definición, está alcanzada por un doble elemento de integración científica. Uno, el conocimiento médico y por extensión biológico, y el conocimiento legal. Esto entendido como la ley como fuente esencial del derecho y el trato del fenómeno jurídico. No por ello debemos entender que la disciplina es una justaposición de conocimiento de ambas fases, sino como una ciencia mixta que proyecta con método propio lo cognitivo, médico, biológico en el campo jurídico. Así podemos decir que vamos a traer a colación la frase de Piga que dice que no es la medicina en el derecho, sino la medicina en el derecho. Posteriormente, pues llegamos al concepto de que la medicina legal es una ciencia porque consta de un método de estudio, el cual tiene dentro de sus características formas que van a iniciarse, etapas, procesos que van a identificar la comisión de un hecho o la alteración cometida sobre alguna persona o cosa. En definitiva, es una ciencia auxiliar del derecho penal. ¿Cuál es el objeto de la medicina forense, del estudio de la medicina forense? El objeto de estudio es el hombre, porque es sobre él, sobre quienes se cometen actos, también pueden realizarse sobre cosas que le pertenecen, lo que quiere decir que la medicina legal tiene su radio de acción y de aplicación o de estudio sobre las personas, objetos y cosas. Por ejemplo, se pueden robar un vehículo y este vehículo le pertenece a una persona. En este caso, el del ser humano puede ser visto como el sujeto activo o como el sujeto pasivo en la comisión de un hecho punible. La relación con otras disciplinas. Tenemos que indicar que la relación con otras disciplinas está entendido en su importancia con la física por todo lo que tiene que ver con la colimetría, espectroscopia, fotografía, radiografía, utilizadas frecuentemente en las técnicas de laboratorio. Con la química en sus diferentes ramas, como la mineral, la orgánica, la bioquímica, la toxicología, la farmacología, esto en aquellos casos de envenenamientos, intoxicaciones, abortos provocados. Con la historia natural, pues tiene que ver con la fauna entomológica, especialmente en la tanatología microbiológica y parasitóloga, y la investigación de enfermedades profesionales. Con la histología, pues se analizan los tejidos y células para comparaciones y determinaciones en un caso determinado. También se relaciona con la anatomía macro y microscópica para el estudio de restos cadavéricos y diferenciación con órganos de animales, es decir, para determinar si las muestras provienen de un ser humano o de un animal. La fisiología, especialmente en la asfixiología y la anatomía patológica en dosimacias y enfermedades profesionales. Asimismo, se relaciona con la hematología para determinaciones de grupos sanguíneos con fines de investigación de la paternidad, también como manchas y diferenciación de sangre humana o animal, con la obstetricia en los casos de abortos, embarazos y partos, con la psiquiatría para establecer la responsabilidad penal y civil de las personas, con la bromatología en los casos de intoxicación alimentaria. En lo perteneciente a las relaciones con ciencias jurídicas, o mejor con las ramas del derecho, en las cuales se plantean cuestiones médico-legales, las más frecuentes son el derecho penal como medida de gravedad de las lesiones, abortos o infanticidios, el derecho civil como responsabilidad, afiliación, matrimonio, impotencia, en el derecho laboral con enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, y en el derecho administrativo con el servicio militar y la prevención de enfermedades. Así llegamos a la clasificación de la medicina legal, que tenemos la tanatología forense, psiquiatría forense, criminalística, deontología, asfixiología, toxicología, obstetricia, ginecosexología y traumatología forense. Llegamos a la síntesis histórica de la medicina legal en Venezuela. Vienen sus antecedentes desde los tiempos de Simón Bolívar, en los inicios de la República, hasta nuestros días, ¿verdad? En ese tiempo hubo la creación de instituciones públicas y privadas y legislaciones que dieron lugar al precepto Estado de Derecho médico-legal en el que estamos inmersos. Más adelante, ¿verdad?, tenemos como precursor de esta medicina forense o de esta medicina legal al doctor José María Vargas, quien fue médico y uno de los primeros catedráticos en el área de medicina legal en Venezuela. Asimismo,
la Cátedra de Medicina Legal fue incluida por primera vez en la universidad fundada en el país, en el actual Patrimonio de la Humanidad, la Universidad Central de Venezuela, la cual fue fundada en el año 1721 como la Universidad de Caracas. Más adelante tenemos la Universidad Central de Venezuela, que incluyó allí una serie de modificaciones para llegar hasta Joaquín Crespo en el siglo XIX. Durante este término, él legisló sobre la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad Central de Venezuela. También salió la primera revista médica, la cual fue escrita por un médico graduado en 1850 en la Universidad Central de Venezuela, quien fue Gregorio Eusebio Blanco, llamada El Naturalista. Luego tenemos en el año 878 se publicó por primera vez en Gaceta Legal el Código de Instrucción Forense. A pesar de tener artículos anacrónicos, el código permanece en vigencia. Posteriormente tenemos el 22 de mayo de 1937 se fundó el Instituto de Medicina Legal, el cual estaba a la orden pues, de los tribunales de justicia. Más adelante, el 24 de julio de 1940, se crean como parte de la Ley de Educación las primeras especialidades médicas de Venezuela, incluyendo la medicina legal y la de medio higienista. 2 años después, en 1942, se fundan las medicaturas forenses en las diferentes ciudades del país, en La Guaira, en Maracaibo, entre otros. En el año 1956, el Cuerpo de Investigaciones, el Consejo Académico, promulgó un nuevo reglamento de la Facultad de Medicina y creó el entonces Instituto de Medicina Legal en Venezuela, aun cuando no funcionó nunca. Más adelante tenemos, cuando es derrocado el cuerpo del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, para ese tiempo la medicina legal era realizada por las personas que estaban a cargo de la Seguridad Nacional, la cual fue sustituida por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, quien era llamado del Ministerio de Justicia en ese tiempo, para la época. Actualmente llegamos después en el año 1964 con la Sociedad Venezolana de Medicina Forense, la cual se fundó el 6 de enero de 1964 y posteriormente tenemos con la ascensión de Hugo Chávez al poder y la reforma de la Constitución de 1999, en su artículo 332 se creó el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quien tomaría el lugar de la Policía Técnica Judicial con la finalidad de mantener y restablecer el orden público, así como proteger a los ciudadanos, hogares y familias y apoyar las decisiones de las autoridades competentes. Esto es así hasta nuestros días. Llegamos al peritaje médico legal. ¿Y cuáles son las clases de peritos? El peritaje médico legal es una prueba en el proceso por la cual se solicita el dictamen de un especialista sobre un determinado hecho, cuya investigación y esclarecimiento requiere de un conocimiento especial. Cuando hablamos de clases, podemos decir que es una pregunta, no tiene una respuesta concreta, una respuesta en concreto. ¿Por qué? Porque en realidad la intervención de expertos en una determinada materia, ciencia o arte, no está limitada. Tenemos expertos en biología, en química, en física, en planimetría, en balística, todos con el objeto, tenemos los patólogos, ¿verdad? Los médicos forenses, todos con una definición y una función diferente. El nombramiento de los peritos y las excusas a su cargo para que se nombre una persona como perito puede realizarse por designación de las partes que se pongan de acuerdo, esto en el área del civil ante el tribunal, o en su defecto se dará por un sorteo. Hay una obligación de tomar el cargo en todas las pericias, y es la obligación del que asume el perito es inscribirse como auxiliar de la justicia y en función de lo que es asignado por citeo únicamente puede excusarse por razones de fuerza mayor, viaje, enfermedad, etc. Y las condiciones para ejercer el cargo es, uno, tener capacidad jurídica, tener capacidad profesional, estar intelectualmente apto, poseer conocimientos científicos y técnicos y actuar con un método lógico. También estas personas pueden ser recusadas. ¿Por qué pueden ser recusadas? Bueno, allí si alguna de las partes no están de acuerdo con esa persona o se percata que el perito tiene una amistad o enemistad manifiesta con alguna de las partes, puede presentar la recusación a los fines de que sea separado del caso, ¿verdad? En el momento en que se dé eso, el perito recusado será notificado y debe, dentro de un lapso de tiempo prudencial, manifestar o no
esta recusación y mostrar las pruebas si los tiene. De lo contrario, si el perito guarda silencio y no se separa, pues el juez practicará de manera sumaria el procedimiento, hará las pruebas conducentes y resolverá dentro de los 3 días siguientes. Con lo que él resuelva no habrá recurso alguno, ¿verdad? Si se desestima la recusación, será condenado el recusante en todas las costas del incidente, que quiere decir pues que hay que demostrar efectivamente lo que se dice cuando se hace una recusación. Así llegamos al informe pericial. El informe pericial es un escrito que debe presentar y el cual debe encabezarse con el nombre e identificación del perito que actúa, la fecha del nombramiento, así como también la fecha en que se haya juramentado, ya que quien actúa como perito no puede hacerlo sin ser juramentado y al juramentarse acepta los términos y condiciones pues que implican ejercer este cargo. ¿Cuáles son las partes del dictamen pericial? Tenemos la descripción de la persona o cosa objeto del mismo, una relación detallada de las operaciones practicadas por los peritos, el resultado y las conclusiones en vista del informe que se ha levantado. El informe provincial y su valor probatorio. El informe provincial es una consecuencia del alcance jurídico que tiene la experticia como una prueba legal. Ello significa que para que esa prueba sea tomada por el juez, debe cumplir con todos los requisitos legales y de allí el juez tomará su apreciación sobre esta. Así llegamos a la psicología y patología forense. Dice que la psicopatología es el estudio de las disfunciones y trastornos mentales y corresponde al área de investigación perteneciente a esta rama, la cual lo aborda tanto de la disciplina de la parte psiquiátrica como de la parte psicológica clínica. ¿Cuáles son las diferencias entre psiquiatría y psicología? Porque las tenemos las diferencias en el objeto, método, modelo y origen. En la psiquiatría, el objeto es determinar la presencia o no de trastornos mentales. El método que se utiliza es el método clínico para determinar signos y síntomas de enfermedad y el modelo es un modelo médico. El origen es la psiquiatría clínica y la medicina legal. En cuanto a la psicología, tiene por norte determinar la presencia o no de un trastorno mental y una evaluación de la persona en su contexto y su conducta. ¿Qué método utiliza? El método clínico, el método correccional y selecciona las funciones de estas personas en flexibilidad, validez, entre otras cosas. ¿Cuál es el modelo que utiliza? El modelo cognitivo y psicosocial y tiene su origen en la psicología jurídica y psicología clínica. Llegamos a lo que es la responsabilidad y capacidad. La capacidad civil ha sido definida como la actitud que tiene una persona para ser titular de derechos y privarlos de ejercitarlos, ¿verdad? Según Collin y Capitan, sin embargo, algunos de los autores continúan distinguiendo una capacidad y una incapacidad de goce por una parte y una capacidad y una incapacidad de ejercicio por la otra. La capacidad de goce es usada para designar la actitud que tiene una persona para ser titular de un derecho, mientras que la capacidad de ejercicio es para ejercer por sí mismo, los derechos. Desde el punto de vista jurídico, conviene referir a la responsabilidad civil como tal. Se define como la obligación de reparar el daño y perjuicio nacido de la violación del deber general de no causar daño a alguien. Para los fines psiquiátricos forenses, el concepto de capacidad se equipara al de capacidad mental y refiere a la actitud de un individuo para manejar sus asuntos de manera sabia y prudente. O, dicho de otra manera, la actitud o idoneidad para asumir sus obligaciones. ¿Qué es la capacidad? De manera general, en derecho civil suele considerarse que nadie puede ser declarado incapaz sino mediante sentencia judicial y con base en causales que la ley establezca. Esta declaración de incapacidad la hace el juez fundamentado en la peritación psiquiátrica forense, quien a su vez hace constar la falta de capacidad mental. ¿A qué se refiere esa falta de capacidad? Capacidad para testarse, para casarse, para divorciarse y para administrar sus propios negocios. ¿Qué es la responsabilidad penal? La responsabilidad penal es la capacidad de una persona para ser responsable de sus propios actos ante la ley. Todo individuo debe estar consciente del mundo exterior, razonar y juzgar acerca de lo que es moralmente correcto y controlar su propia conducta.
La imputabilidad es la actitud psíquica y psicológica para soportar las consecuencias de las acciones y omisiones realizadas. En otras palabras, la imputabilidad no es sino la actitud para ser culpable. La culpabilidad, por su parte, consiste en el juicio de reproche. El hecho de ser imputable no indica que necesariamente seamos culpables de una omisión o hecho. En resumen, la responsabilidad penal desde el punto de vista psiquiátrico forense está relacionado con la capacidad del individuo para comprender el carácter de sus actos, que es la función cognitiva, y para controlar sus impulsos, que es la función volitiva. Cuando esta capacidad está conservada, hay imputabilidad. Cuando está atenuada, hay imputabilidad. Cuando está disminuida o cuando se encuentra abolida, hay imputabilidad. ¿Qué es la salud mental y la madurez biológica? Dice, no existe una definición oficial sobre lo que es la salud mental, pero podemos decir que es un estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual que permite al individuo desenvolverse de manera responsable en su entorno familiar, social y laboral, así como gozar de bienestar y calidad de vida. La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental. Esto incluido en la definición de la Organización Mundial de la Salud, quien establece que un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por otra parte, la madurez biológica se define como el conjunto de fenómenos de crecimiento y diferenciación celular que contribuyen a la aparición de determinadas funciones en el organismo. Así llegamos a la experticia psiquiátrica y su valor jurídico. La psiquiatría es la rama de la medicina que estudia el diagnóstico y tratamiento de los trastornos psíquicos, y su importancia en el mundo derecho radica, entre otras cosas, en que generalmente la capacidad jurídica del paciente está comprometida, disminuida o en algún caso ausente. Ahora llegamos a la parte de la traumatología médico-legal. La traumatología es una ciencia que se dedica al estudio de los daños corporales causados por violencia sobre el organismo por cualquier agente externo. Como parte de la medicina legal, estudia todas las cuestiones relacionadas con las agresiones a las personas, cuyos resultados podrían estar relacionados con el delito de lesiones, homicidio o tratarse de una muerte violenta, suicida o accidental. Esta no es la única que interviene en el estudio médico legal de las lesiones, sino que varían de acuerdo a los elementos importantes. Tal es el caso de la balística, que proporciona los conocimientos para el análisis e interpretación de los efectos lesionantes de los proyectiles de las armas de fuego, y se le une la anatomía humana, que permite establecer la localización de las lesiones según las regiones corporales afectadas. Es de trascendental importancia la anatomía patológica, que permite conocer y afirmar la data y vitalidad de las lesiones, así como las posibles causas que intervinieron y las complicaciones que pudiese tener ese desenlace final. La clasificación de las lesiones, tenemos la clasificación de las lesiones según el medio vulnerable. Según la gente vulnerable, las lesiones pueden ser contusiones, heridas y quemaduras, ¿verdad? Según el Código Penal venezolano, las lesiones están discriminadas de la siguiente manera. Tenemos las lesiones personales, ¿verdad?, que hay un elemento subjetivo con un elemento psíquico, pueden ser intencionales, preterintencionales y culposas. Esto específicamente en los artículos 418 y 420 del Código Penal. Como el objetivo con un resultado dañoso pueden ser las lesiones gravísimas, las lesiones graves, las lesiones menos graves, las lesiones leves y las lesiones levísimas. Esto lo conseguimos, las lesiones gravísimas, en el 414 del Código Penal, las lesiones graves en el 415, las lesiones menos graves en el artículo 413, y las lesiones leves en el artículo 416 y las levísimas en el artículo 417. También tenemos, según la intencionalidad, pueden ser simples, calificadas, agravadas y con causal. Y las lesiones preterintencionales pueden ser con causal.
Luego tenemos la clasificación de las lesiones según el agente vulnerable. Como pueden ver en la lámina que están apreciando, tenemos las lesiones por agentes químicos. Estos pueden ser con elementos corrosivos, ácidos, alcalinos, farmacéuticos o venenos. Los agentes biológicos que pueden ser que pueden aparecer por virus, bacterias, hongos, parásitos o sustancias o animales que dejen ponzoña. Por los agentes físicos, ¿verdad? Como el calor, el vapor, los líquidos en ebullición. También tenemos por agentes mecánicos, o sea, por armas blancas y por armas de fuego. Luego tenemos las heridas cortantes, punzantes y contundentes. Las heridas cortantes son las que presentan bordes irregulares, bordes esquimóticos, brindas o puntes de borde a otro y laceraciones. Los agentes más comunes que producen estas heridas pueden ser las navajas, un estilete, un machete, un puñal, un cortapluma, ¿verdad? Una tijera, un cuchillo, un bisturí, todo ese tipo de armas producen este tipo de heridas cortantes. Las cortantes, cuchillos, navajas, machetes, ¿verdad? Las punzantes, como las plumas, como el estilete, ¿verdad? Tienen unas características, tienen una hoja delgada, bifurcada, y causan lesiones en las personas. Luego tenemos la clasificación de las heridas según el objeto causante. Las heridas punzantes se pueden causar con un objeto puntiagudo, la lesión es dolorosa y hay un poco sangrado. Las heridas incisas, que son creadas o son realizadas por un objeto cortante, un instrumento cortante, y inciden preferentemente sobre la piel. Las heridas abrasivas, que son producidas por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Las heridas por mordeduras se separan y se rasga el tejido del cuerpo de la víctima. Las heridas contusas presentan borde irregular y un sangrado profuso, ¿no? Las heridas por armas de fuego, que son lesiones producidas por el proyectil a su paso a través del cuerpo humano. Las heridas por arrancamiento y el traumatismo, las heridas por aplastamiento ocurre cuando se ejerce una fuerza de presión mayor sobre el cuerpo y aplasta el cuerpo de la persona, ¿verdad? Luego tenemos las heridas según la forma. Tenemos heridas lineales, rectas, curvas, estrelladas, con hemorragias continuas, las heridas en colgajos, la separación incompleta de tejidos, las heridas con mutilaciones que presentan pérdidas de tejidos. Así también tenemos la clasificación de heridas según la profundidad y gravedad. Las heridas superficiales o simples pueden ser producidas por un objeto afilado, cortante, con bordes nítidos y parejos. Las heridas profundas o complejas que tienen un gran sangrado tienen problemas con el funcionamiento o sensibilidad por debajo del sitio de la herida. Las heridas penetrantes graves, que son producidas por agentes mecánicos, sangrados profundos y separación del tejido. También tenemos las heridas perforantes, que causan hemorragias internas y complicaciones en la persona que las recibe. También tenemos heridas punzantes producidas por instrumentos, productos provistos de punta o pico. Punzones, tijeras, inyectadoras, entre otros. Heridas cortantes que presentan bordes nítidos producidas por la acción deslizante y un objeto de bordes finos y uniformes, como cuáles, como hojillas, cuchillos de diferentes tipos, navajas, entre otros. Las heridas contundentes, que son producidas por objetos romos o contundentes y presentan contusiones por fricción, por golpe o por presión. ¿Cuál es un objeto contundente? Palos, piedras, bates, una pared, una escalera, o chocarse contra el pavimento de la pared, contra un árbol en la vía, se causan este tipo de heridas. Las lesiones post-mortem, ¿verdad? En algunos casos se presentan que las personas una vez fallecidas les practican o les hacen alguna lesión con la finalidad de distraer o distorsionar la realidad en la que estas personas han fallecido. En esto se presenta que no hay retracción de los vasos sanguíneos, no hay coagulación sanguínea en los bordes, se aprecia la ausencia de hemorragias, se ve el lavado de las heridas, la sangre se encuentra coagulada y se desprende, entre otros aspectos.
En lo que respecta a las heridas causadas por arma blanca, tenemos que hay una forma laminada con y sin punta agudizada, uno o más bordes afilados. Tenemos también de forma cilíndrica y un extremo agudizado. Cuando hablamos de uno o más bordes afilados, es necesario acotar que existen algunos cuchillos o puñales que son doble bisel. Por una parte o por otra pueden causar una herida, ¿verdad? No son como los cuchillos normales que se utilizan en la cuchilla, que solo tienen un lado afilado. La clasificación de las lesiones por arma blanca, tenemos las lesiones o heridas cortantes o incisas, ¿verdad? Las heridas punzantes, las lesiones con heridas punzantes, las heridas con lesiones contuso-cortantes y las lesiones o heridas punzocortantes. Las personas que presentan heridas cortantes pues son realizadas con un objeto filoso, llámese cuchillo, navaja o machete. Las heridas punzantes con una aguja, con un punzón, con un picahielo, entre otras cosas. Las heridas contuso-cortantes, pues efectivamente se golpearon con algo y ese algo fue golpeado con alguien y tenía un objeto cortante y allí se produce esa herida que presenta pues una herida contuso-cortante. Finalmente podemos decir o llegamos a la conclusión que la medicina legal garantiza la calidad de las pruebas periciales sobre las lesiones que contribuyen a las acciones de restitución de los derechos de las víctimas, asimismo como adoptar medidas de protección frente a nuevas vulneraciones, detección de ciudadanos y factores de riesgo. El abordaje de las lesiones personales está enmarcado en el Código Penal venezolano, así como los traumas y lesiones laborales están incluidas dentro de la Ley Orgánica de la Prevención de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, o también conocida como la LOTCIMAP. La misma que establece las lesiones funcionales y corporales de los trabajadores que los limitan en sus actividades habituales. El Código Penal, en su título 8, en los delitos contra las personas, contiene en el capítulo 2 el denominado lesiones personales, donde se establece la clasificación de las lesiones con el propósito de brindar protección a las víctimas e imponer una pena de acuerdo a las lesiones causadas. Estas pueden ir desde arresto, presidio o prisión de acuerdo al tipo de lesión causada, si es leve, grave, gravísima. ¿verdad? En el último caso, pues será privado de su libertad. La valoración de las lesiones permite la relación de las mismas con un objeto específico, con la escena y las circunstancias de los hechos. Desde el punto de vista de los efectos jurídicos, una lesión es una alteración de la morfología o fisiología de un órgano o un sistema o segmento corporal producido por un agente traumático que transforma la salud y causa desequilibrio de mayor o menor gravedad según el daño ocasionado. Las lesiones y su determinación es un hecho importante, deja un hecho importante, una evidencia física, por lo tanto, esto es importante para la identificación, para que se indique cuál es la forma, cuál es el tamaño, cuál es el color, la consistencia y las peculiaridades de los bordes. Aquí así tenemos pues que pueden haber hematomas, laceraciones, contusiones, que todos ellos ayudan a formar un dictamen pericial que indique cuál es la realidad de esta víctima con respecto a la lesión que sufrió. En el Código Penal, en relación a las lesiones personales, tenemos allí que el bien jurídico tutelado o protegido es la integridad personal, incluye la integridad corporal, la salud y la vida misma. De manera que la importancia jurídica de la determinación de las lesiones y traumas y lesiones laborales supone la ubicación dentro de la legislación venezolana en los tipos delictivos penales por una parte, y por la otra está también protegido y resguardado la salud o ocupación del trabajador. Así hemos concluido nuestro primer tema. Espero que estudien bien este tema y para que podamos abordar el examen.